Buenos días. Nuestro primer speaker es Rocío Paredes Mora. Rocío es trabajadora social con licencia del estado de Utah. Su país de origen es el Ecuador. Recibió su maestría en trabajo social en la Universidad de Utah en el 2005 y actualmente trabaja particularmente en sus oficinas de West Valley, Bangkok. También es instructora de clases para padres y matrimonios en el LDS Family Service. Aquí tenemos a nuestra presentadora, Rocío, y un aplauso para ella. Muchas gracias. Para mí es un honor estar hoy día aquí y poder compartir con ustedes algunos de los conocimientos que yo tengo acerca de este mal que afecta a nuestra sociedad. No estoy aquí como experta en adicción sexual, pero sí trabajo mucho con las relaciones de pareja. Soy terapeuta de parejas y también trabajo con relaciones familiares, padres e hijos. Y he visto cómo este mal de la pornografía afecta mucho. Finalmente, la pornografía está siendo reconocida como uno de los problemas de salud mental más comunes y de mayor crecimiento hoy en día. Primero vamos a definir lo que es la pornografía. La pornografía es cualquier material escrito o visual o auditivo que presente desnudez y o actividad sexualmente explícita con el propósito de causar excitación sexual y la promoción de prácticas de diversa índole. Es importante entender que la pornografía es algo omnipresente ahora, está en todos lados. Y no necesariamente pornografía es lo que se va a comprar en las tiendas de pornografía, en la tienda de videos o los sitios de internet. Por ejemplo, debemos preguntarnos si al ver un video musical estamos viendo pornografía, de acuerdo a esta definición. ¿Dónde se encuentra hoy la pornografía? Se encuentra, como les dije, en todas partes, en la televisión, en las películas, en los videos, en la radio, en libros, en fotografías, en dibujos animados. Es interesante cómo a veces he tenido pacientes que me han informado que sus hijos de tercer grado, cuarto grado, ven pornografía o amiguitos de la escuela que hablan en un lenguaje que indican que han estado en contacto con la pornografía. Y muchas veces comienzan con un acto muy inofensivo, como ustedes saben, en la computadora. En algún momento de nuestras vidas, una persona va a ser expuesta a la pornografía. Y hoy, más que nunca, por el acceso que tenemos ahora en el internet, es muy fácil encontrar este tipo de material. Y nuestros hijos también tienen ese acceso, podrían tener acceso por esta exposición que hay de la pornografía hoy en día. Entonces, vemos que en los dibujos animados también, en los DVDs, teléfonos, en los celulares, juegos de video, sitios de internet, presentaciones en vivo como los clubs de striptease. Bueno, vamos a revisar algunas estadísticas como el Elder Holland nos mencionó esta mañana. El problema de la pornografía es que es de fácil acceso, es de bajo costo y es anónima. Es algo que se hace en secreto. Nadie sabe que uno lo está haciendo. Entonces, por eso tiene una propagación impresionante. Fíjense esta estadística que dice que ocupa el 35% del tráfico de internet en los Estados Unidos. Cada segundo en internet se pagan cerca de $3.075 por material pornográfico.
Una estadística muy sorprendente para mí es de que las ganancias de la industria pornográfica superan la combinación de las ganancias de industrias como la Microsoft, Netflix, Google, Amazon, Facebook, eBay, Apple, todas juntas. La industria pornográfica supera todo eso. Del 3 al 6% de la población estadounidense tiene un problema de adicción o uso excesivo. En el año 2002, 56% de divorcios estaban relacionados con uso excesivo de sitios pornográficos y 68% de divorcios relacionados a infidelidad en Internet. El volumen del material pornográfico también es bien alarmante. Por ejemplo, si viéramos una página nueva de pornografía cada 10 segundos, se necesitarían 200 años para terminar de ver todo el material que está disponible. En cuanto a géneros, la mayor población que ve pornografía es la población masculina. Sin embargo, la población femenina está en aumento. Por ejemplo, entre la edad de 18 a 30 años, los hombres que ven pornografía por lo menos una vez al mes son 79% y las mujeres 76%. Pero las personas que tienen ya una adicción a la pornografía, ven pornografía de 3 a 5 veces a la semana, la distribución de entre 18 y 30 años es 63% para los hombres y 21% para las mujeres. Si me preguntaran por qué evitar la pornografía, diría que hay dos razones básicas. La primera es que destruye la sexualidad saludable y la segunda es que destruye las relaciones perdurables. Bueno, vamos a revisar los peligros del uso de la pornografía. La pornografía nos afecta a todos, no solamente a la persona que lo hace. Una de las ideas falsas de la pornografía es que si yo lo hago solo y no le estoy haciendo daño a nadie. Sin embargo, la persona que hace pornografía, que ve pornografía, mira su mundo en una forma diferente, distorsionada. Y si nosotros somos parte de ese mundo, entonces nosotros también estamos siendo afectados por eso. Hay una pérdida de sensibilidad y aumento de tolerancia hacia el material más gráfico. ¿Por qué? Porque cuando la primera vez se ve puede ser algo chocante, pero a medida que se va pasando el tiempo y se va viendo más, nuestro cerebro se vuelve más sensible, pierde la sensibilidad y necesita material más gráfico y más gráfico. Otro de los peligros más grandes de la pornografía es la objetificación de la mujer. Eso significa que la mujer se degrada y se convierte en un objeto de placer sexual. La mujer se percibe como un objeto. Y con el tiempo no solamente la mujer, sino todas las personas. Porque a medida que se va entrando en adicción o en el uso excesivo, se tiende a percibir todas las personas como objetos para el servicio personal. También incrementa el riesgo de tener información incorrecta sobre la sexualidad humana, y ya vamos a ver cuáles son esas concepciones falsas sobre la sexualidad que son importantes de reconocerla. Aumenta el riesgo de dificultad de las relaciones íntimas. Probablemente la pornografía hoy en día se está volviendo más abusiva, más degradante, más violenta, e incluso hay actos de abuso sexual o violaciones que con el tiempo se pueden conceptualizar como algo normal. Y las personas pueden transferir ese deseo a sus relaciones íntimas, donde hay mayor agresividad y por lo tanto afecta a su esposa o conviviente. Aumenta el riesgo de volverse adicto a la pornografía y a la masturbación. Por eso es importante que el uso, inclusive casual, tenemos que reconocer que es algo
peligroso también, porque es como el alcoholismo, ¿no? Si uno comienza a tomar y tomar y tomar, uno se puede convertir en alcohólico. La pérdida de confianza en los demás, pérdida de deseo de casarse o tener hijos, porque la persona se vuelve bastante ensimismada y con el tiempo piensa que no necesita a nadie o se siente que no puede dar felicidad a los demás. Entonces pierde ese deseo de lograr relaciones más permanentes. Para que se convierta en una adicción, estos son tres elementos que tienen que haber. Tiene que haber la obsesión sexual, o sea, la compulsión de querer irlo a ver y ver y ver y ver, la impulsividad de que tengo que hacerlo, la pérdida, por eso hay una pérdida de control y consecuencias negativas para la persona y también para los demás. También voy a citar como el Elder Holland al doctor Donald Hilton. Él explicó, él es un neurocirujano, él escribió un libro y él explicaba que la reactividad cerebral cuando una persona ve pornografía es muy similar a la reactividad cerebral de una persona que tiene adicción a la cocaína, por ejemplo, a la anfetamina. Y él explica también que los estudios y los exámenes muestran que aún la parte frontal del cerebro se tiende a recoger, a encoger. Y esto ocurre en la parte frontal. La parte frontal del cerebro es la que está más dedicada a las consecuencias, a pensar en las decisiones. Entonces, cuando se afecta esa parte frontal, la persona no puede tomar decisiones. Por eso es que para un adicto es muy difícil parar o no querer hacer algo. Con el tiempo, con la recuperación de la persona, inclusive el cerebro puede volver a desinflamarse. Es increíble cómo físicamente también afecta esta situación. Bueno, la adicción también causa aislamiento, vergüenza, culpa y autogratificación. La persona tiende a ser egocentrista, a pensar para sí mismo y tiene a veces he visto yo que causa poca tolerancia con sus seres queridos. Se vuelven más irritables y están pensando solamente en su beneficio y tienden mucho a culpar a las personas que están alrededor de ellos, o especialmente a la esposa. Esto no solamente afecta a personas que están en familias disfuncionales, esto afecta a cualquier persona. En la radio me preguntaban cuál era el perfil psicológico de un adicto a la pornografía. No tiene nada que ver con la apariencia, esto puede afectar a cualquier persona. Basta que entre una curiosidad y se alimente esa curiosidad y se actúe sobre eso para que la pornografía se vuelva en una adicción. Unida a la masturbación produce un efecto similar a las drogas, como expliqué, y el efecto que tiene en el cerebro. Dice que la primera ocasión produce el desprendimiento de dopamina, pero el problema es que hay un uso excesivo de esta sustancia en el cerebro que no es saludable. Entonces esto es lo que afecta a la agresión, la habilidad de enfocarse, la habilidad de relacionarse con los demás. Ahora, cuando se inicia a temprana edad puede causar un trauma secundario. Leí en uno de los libros de los expertos una historia que un niño de kindergarten llevó una revista a su clase y la abrió en la página del medio y la profesora obviamente se puso mal, ¿no? Y este niño le preguntaba a la maestra, maestra, ¿por qué estas mujeres se ven diferentes? Se ven raras. Y la maestra, pues obviamente, está en una situación preguntándose cómo este niño llegó a traer esa revista. Obviamente en su casa había revistas. Esto
la primera vez para un niño es una situación muy similar a lo que sufre una persona como trauma. Porque fíjense ustedes, déjenme decirles que el promedio de empezar una adicción a la pornografía es entre los 7 y 13 años. Y usualmente las personas buscan ayuda en los 30. Entonces ha pasado mucho tiempo. Cuando un niño o un jovencito ve por primera vez, puede tener un sentimiento como de shock. Puede sentir así como su estómago. Pero por otro lado puede tener un sentimiento físico de placer. Y entonces hay una confusión en su vida en ese momento, porque está teniendo un sentimiento físico placentero, pero emocionalmente algo le dice que está mal. Y con esta confusión se quedan los jóvenes, a veces los niños, porque no van a sus padres a preguntarles, sino que ellos tratan de arreglar su confusión por sí mismos. Y entonces muchas veces siguen viendo hasta que ya, como les decía, el cerebro pierde esa sensibilidad y entonces ya no están tan asustados y ya se acostumbran. Entonces es muy importante que nosotros tengamos una comunicación muy abierta con nuestros hijos. Uno de los temas que son muy difíciles de tener con los hijos es sobre la sexualidad. Podemos conversar de muchas cosas, pero cuando llega a la parte de sexualidad, a veces como padres nos asustamos. Y es importante que nosotros nos capacitemos para poder hablar con ellos en la edad apropiada y en la forma como ellos pueden entender. Otro peligro de la pornografía es el abuso a sí mismo, la desconexión consigo mismo y con los demás. Este es el mayor peligro, pienso yo, es la desconexión consigo mismo y con las demás personas. ¿Por qué desconexión con uno mismo? Porque psicológicamente es como que una persona tiene que desconectarse de sus propios valores para poder hacerlo, para poder estar bien. Es como una disociación, se llama el término en psicología. Entonces, eso es lo que hace que la persona pueda tener una doble vida, inclusive. Vamos a ver más adelante un video donde yo voy a presentar cómo puede una persona dar esos mensajes de doble vida, ¿no? Bueno, no siempre se transforma en una adicción, pero igualmente es alarmante, porque, como yo he explicado, el acto de tratar a una persona como objeto, se produce la objetificación. Y el problema de la objetificación es que perdemos la habilidad de amar y de sentir por los demás, la empatía. Entonces crea esa desconexión, y la desconexión porque él se tiende a conectar con gente irreal, con fantasías que están en el internet. Son recibidores más que dadores. La persona que es adicta a la pornografía tiende más a exigir recibir y no tanto a dar. Exige. Bueno, aquí están las ideas falsas sobre la sexualidad. Vamos a revisarlas rapidito. Tengo muchos slides, pero voy a tratar con el tiempo que tengo de hacer el mejor trabajo posible para poder revisar. El sexo es solo una actividad física y recreativa. No es cierto. El sexo realmente en una relación se llama intimidad sexual. La intimidad sexual no es solamente sexo. La intimidad sexual, mejor dicho, no es solamente física. La intimidad sexual también involucra otros elementos emocionales, de amor, de respeto, de cuidado. El sexo en el cual uno de los dos, a propósito me estoy refiriendo ahora del usuario como un hombre, pero como he mencionado, esto está también siendo usado por las mujeres. Entonces yo uso el término hombre, pero se aplica a los dos géneros, ¿ok? Entonces se piensa que solamente es algo físico, pero no lo es, como decía,
tiene otras connotaciones intelectuales, emocionales, sociales. La pornografía se piensa que es un entretenimiento saludable y que la masturbación es saludable, y la pornografía, realmente las relaciones saludables son las que se dan con otra persona, es donde la sexualidad se puede explorar mejor y donde hay sentimientos involucrados, o sea, no es algo mecánico. El abuso sexual no es un crimen, eso es una idea falsa. El sexo es la parte más importante de una relación, no lo es. El sexo es importante en una relación, pero también hay otras cosas que son importantes en una relación. Tener relaciones con extraños es más excitante que tenerlas con la pareja. Son mentiras que se venden con la pornografía. La libertad sexual significa actuar cuando tenga impulsos sexuales, cuando los tenga y como los quiera. Esas son ideas falsas, y luego las verdades son las que les he mencionado, ¿no? La libertad sexual se origina con la autodisciplina, ejercitando limitaciones saludables y respetando sobre todo el cuerpo de uno y los valores. Por eso, cuando se habla con los hijos hay que enseñarles la importancia del cuerpo, de proteger su cuerpo, de respetarlo, de cuidarlo. Es muy posible que cuando los niños son pequeños se empiece primero hablándoles no directamente de la pornografía, pero sí a respetar el cuerpo, a saber los nombres de las partes de su cuerpo, y a tener cuidado de que nadie los toque, para que en el caso de que protegerlos de algún tipo de abuso. Entonces hay que enseñar a los hijos que nadie tiene que tocar su cuerpo, que es sagrado y que debe respetarse, ¿no? Bueno, como les decía, padres hablen con sus hijos. ¿Qué hacer cuando hemos sido expuestos? Bueno, aquí encontré una solución muy rápida, que es la de cubrirse los ojos y los oídos. Rápido, cuando uno ve algo. Y eso se lo podemos enseñar a los hijos también. Dice que toma 3 décimas de segundo para que el cerebro pueda registrar una imagen y causar una reacción. Por eso tenemos que hacerlo de esa manera. Hay que llamar lo que vimos como lo que es. Oh, esto es pornografía. Identificar la mentira acerca de la sexualidad, porque los actores y las actrices son pagadas. Y realmente también cuando me preguntaban en la radio, bueno, la pornografía casual, ¿qué malo tiene, no? Y a veces no nos detenemos a pensar que son personas, como decía el Elder Holland, son personas que también pertenecen a una familia, que sufren. Inclusive el índice de abuso de sustancias de los actores y las actrices es bien alto. Usualmente tienen que estar bajo efectos de droga o de alcohol para poder realizar las actuaciones. Hay que contarle a alguien sobre lo que uno vio, porque como tiene la pornografía esa connotación de ser secretiva, y eso es lo que hace que se promueva, porque como nadie me ve, entonces lo puedo hacer. Es importante contárselo a alguien, contarle a los padres, contarle a alguien que uno tiene confianza. Cuando se ha desarrollado el hábito, hay que buscar ayuda, ¿no? Hay que desafiar las racionalizaciones. Por ejemplo, yo cuando quiera paro, así como piensa una persona con cualquier adicción, ¿no? Yo lo puedo parar, ya voy a decidir no hacerlo. El asunto es el siguiente. Uno piensa cuando está tratando de rehabilitarse, y lo he visto en mis pacientes, que cuando se ha detenido de ver pornografía por meses, piensa que ya está rehabilitado. Y lamentablemente después de cierto tiempo vuelve a recaer. Y esto es un asunto cíclico. Y eso causa mucha frustración para la persona que está tratando de rehabilitarse. Pero el asunto es que es muy importante que se pida ayuda para poder manejar este asunto. Porque no es solamente cuestión de parar o decir, como decimos nosotros, sobriedad.
Sí, y de abstenerse, sino también de cambiar el estilo de vida, el de aprender a conectarse con las demás personas. Este es uno de los ejercicios más importantes. Cuando yo tengo pacientes que tienen esta dificultad, les animo a que vayan y se conecten con sus familiares, con sus amigos, que hagan servicio hacia los demás, de tal manera que puedan sentir empatía y conexión con sus seres queridos. Hay que identificar las señales que pueden producir esas ganas de ver pornografía. Y usualmente estos sentimientos, aburrimiento, hambre, soledad, enojo, estrés, cansancio, llevan a la persona muchas veces a lidiar viendo algo que los distrae bastante, como la pornografía. Hacer ejercicio y cuidarse uno mismo es importante. Eliminar el acceso a la pornografía de los juegos de video. Los juegos de video también, quisiera hablar a los padres, porque hoy en día los niños y los adolescentes están viendo muchos juegos de videos y tenemos que tener cuidado porque a veces las propagandas de pornografía pasan en los juegos de video y eso inicia la curiosidad de los muchachos. Los juegos de video previenen al joven a poder relacionarse con su familia. Entonces pierde esa conexión emocional y esa sociabilidad que necesita un ser humano saludablemente para poder desenvolverse en el futuro. Entonces, por eso es importante que hay que delimitar el uso de los videojuegos también. Bueno, esto para las jóvenes o los jóvenes que están saliendo en citas, que a veces existe la pregunta, el temor de en qué momento hago la pregunta cuando voy a salir con una persona. Y obviamente esto es un tema para tal vez otro momento, pero básicamente es cuando la relación comienza a tornarse más seria, es cuando uno puede hacer las preguntas. Si la otra persona ha tenido algún problema con la pornografía. Bueno, las consecuencias en las relaciones, si ustedes tuvieron el chance en el salón de arriba de escuchar las preguntas de estas dos personas, una como hija y otra como esposa o pareja de alguien que está haciendo pornografía, ustedes pudieron sentir el dolor que tiene la persona, porque es una situación de mucho estrés, de mucha ansiedad, de mucha depresión. Las esposas, por ejemplo, a veces sienten que es como una infidelidad, es como una atracción, es como una traición. Y tienen muchos sentimientos de culpabilidad porque se sienten comparadas con las actrices de la pornografía y a veces piensan, bueno, si fuera yo más bonita, si fuera más delgada, si fuera más adinerada, si fuera otra cosa, entonces no le pasaría este problema a mi esposo. Pero en realidad el problema está en la persona que lo está viendo. Y otra vez, la parte más importante es que produce la desconexión. Como les decía yo, esta es la experiencia del cónyuge. La pérdida de autoestima, de confianza. Cuando una esposa se entera de que el esposo ha estado viendo pornografía y de paso que esto viene desde hace años y años y años, es un gran trauma y produce síntomas muy parecidos al estrés postraumático, muy parecidos. De hecho, nosotros los terapeutas tenemos que tratar a la esposa así, como que tiene efectos de estrés postraumático. Bueno, déjenme ver cómo regreso, porque quisiera que vean este video. Lo voy a poner en silencio para que ustedes observen. Este video fue producido por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Se llama Watch Your Step, mira tus pasos, y nos puede enseñar un poquito acerca de cómo es la vivencia en un hogar donde existe este problema. Bueno, mientras trabajamos en ver el video,
me gustaría decir y dejar la impresión, también el sentimiento de que esto no es un asunto que no tiene solución. Hay esperanza. Requiere tiempo, requiere mucha energía, requiere mucha ayuda, pero es muy posible. Y personalmente he visto los dos casos. He visto los casos en que no se ha podido superar el problema, pero he visto también los casos en que sí se ha podido superar y donde las relaciones matrimoniales se vuelven aún mucho más fuertes, mucho más saludables. Fíjense ustedes en el video cómo vemos la desconexión total de la persona, de él, con los hijos y con la esposa. Está aislado, está más sombrío, y las relaciones están como se siente como un aislamiento, como lejos, ¿no? Como una distancia. Entonces es muy importante que cuando hay este problema hay dos cosas que se necesitan hacer. Una es tratar de descargar, de deshacerse de todo el material pornográfico posible, de poner filtros y de tratar de alejarse de eso, como decía el de Holland, flee, volar, salir. Pero la otra cosa es trabajar las emociones. ¿Cómo yo voy a aprender a tolerar mi ansiedad, mi estrés, mi depresión? ¿Cómo yo voy a aprender a tolerar eso, el estrés sobre todo, para poder superar esto? El tratar de... Este es lo opuesto a la adicción, no es la abstinencia, sino la conexión, el cambio de estilo de vida y aprender a tolerar el dolor. Hay que comprometerse a superarla porque no hay un remedio rápido. Hay que ser muy honesto, transparente. Esto es lo que está pasando, esto es lo que estoy haciendo, necesito ayuda. Hay que tomar la responsabilidad de sus propios sentimientos sin culpar a otros, porque a veces se tiende a decir, bueno, es que si tú no hubiéramos tenido esta discusión, si tú no hubieras hecho esto, si tú no hubieras hecho esto, yo no hubiera tenido necesidad de hacerlo. Eso no es tomar responsabilidad de los sentimientos de uno. Las reacciones hacia el cónyuge serán las formas que servirán para evaluar el nivel de recuperación por parte de la esposa o la pareja. Es decir, la esposa puede saber si está mejorando en esta situación, depende de cómo reacciona con ella, cuán amoroso es con ella. Y evitar el aislamiento emocional, el perfeccionismo y la desilusión. Bueno, voy a pasar esto, antes de lo de la reconexión. Es importante pedir ayuda. Se puede pedir ayuda como terapia individual. Es muy importante terapia de pareja, si es que están casados, viviendo juntos. Es importante también ir a sitios como Lifestyle, que existe aquí en Salt Lake City. Pero lo más importante de todo son los grupos de los 12 pasos. Eso es algo que es importantísimo. La persona, al estar en un grupo de apoyo, tiene la capacidad, la habilidad de contar, de hablar, de decir, ver que hay otras personas que están pasando por lo mismo en diferentes niveles de recuperación. Entonces es muy, muy importante que se vaya a los 12 pasos por un buen tiempo. Entonces, en conclusión, mi objetivo es de que nosotros concienticemos de que es un problema real, que es serio, que está causando muchos problemas a nivel de la sociedad, desde las familias. La pornografía no se resuelve simplemente con el matrimonio. Personas solteras que dicen, bueno, cuando me case se me pasa. No es así, porque no es una cuestión de solamente intimidad sexual, sino de cómo lidiar con los sentimientos de uno. Es posible la recuperación cuando se logra el compromiso a vencerla. Y es importante nuevamente aprender a tolerar el estrés, el dolor emocional, cualquiera que este fuere, y a conectarse con los demás. Muchísimas gracias.